Ahora sí, muchas gracias. Bien, entonces hay este es el precio de las acciones a un día, a 5 días, a un mes, a 6 meses. Wow. Y ETD, en este momento la traducción no la tengo por acá disponible, pero este es un año, a 5 años y máximo, toda la serie histórica, ¿no? Entonces ahí pueden ingresar también y pueden jugar en sus momentos de ocio, ¿no? Y ver cómo están los precios, han pagado dividendos, dice acá en estos periodos, ¿no? Entonces miren cómo fluctúa el precio de las acciones, ¿no? Entonces, ya en otras materias ustedes van a ver ciertos indicadores, pueden usar una media móvil, o sea, van a hacer análisis chartista, ¿no? Análisis técnico, ¿no? Entonces, este MACD, que es otro indicador, no recuerdo muy bien específicamente cómo hay que interpretar este. Lo van a ver en la materia de juegos de bolsa, ¿no? Bandas de Bollinger. Entonces, mide la variabilidad de esto, de la serie de tiempo. Y bueno, hay un montón de indicadores más que ustedes lo van a ir estudiando. O sea, esto es un mundo, ¿no? Entonces, es un mundo, son indicadores. Entonces, van a ir viéndolo en la materia, ¿no? Y seguramente en un futuro tal vez les van a gustar y se van a ir especializando, ¿no? Entonces, esto es la variación del precio. Entonces, generalmente se puede ver esta creación de valor de manera fuerte en empresas tecnológicas, ¿no? Que han empezado bien pequeñas y luego se han disparado y el precio de estas ha subido bastante, ¿no? Entonces podemos ver, qué sé yo, qué acción quisieran ver. A ver, por ejemplo, Netflix, ¿no? ¿Conocen Netflix? Es una plataforma de streaming donde se puede ver películas, series, ¿no? Online. Entonces, vamos a darle al gráfico directamente y vamos a ver toda su historia, ¿no? Toda su historia. Entonces, ahí podemos ver, en definitiva, vamos a mutear a María Isabel, que se le activó el micrófono. Bueno, aquí está la baja, ¿no? Entonces hay que ver, vamos a ver todo el periodo máximo. Ahí está. Voy a quitar estos indicadores. Simplemente le dan X, X y X y ahí está. Bien, entonces miren Netflix. ¿Cómo este precio de las acciones? A ver, ¿qué más tenemos que quitar acá? Este MACD, ¿cómo está acá? Ah, acá está. Listo, ahora sí se ve mucho mejor. Pues miren, Netflix el 2007 valía $70 y luego $119. Está aquí arriba lo que estoy leyendo. Me he equivocado, ese es el volumen. El número de acciones, tenemos que ver close, o sea, open es al precio que abre en el día, el precio más alto del día al que llega, el precio más bajo y cierra con este precio. Entonces, cuando hablamos de precio, hablamos del precio de cierre, ¿no? Entonces, el precio de cierre era de 3,000, no, $3.2, ¿no? $3. Punto es decimal en inglés, ¿no? En el sistema americano, ¿no? Entonces, podíamos ir y comprarnos acciones de Netflix, ¿no? $3, hacíamos vaquita, ¿cuántos somos? 60 alumnos, ¿no? Entonces nos comprábamos, ¿no? Y miren, si hubiéramos esperado hasta el 2011, entonces el precio, ¿a cuánto ha subido? A ver, ¿lo han identificado? ¿A cuánto sube? 40. 2011. 40, Alice. Sí, $40, sí, está bien. Ustedes han leído el Open, ¿no? Yo estaba viendo el Close, pero no hay ningún problema. Entonces el precio llegó hasta $40, o sea, de 3 ha subido hasta 40, ¿no? Entonces, vamos a llevar una gráfica acá. Permítanme un segundito. Vamos a poner captura de pantalla. Vamos a llevar la gráfica. Ahora, imagínense si hubiéramos comprado la acción en 2007. ¿A cuánto era? $3 más o menos. Y llega el 2021. Miren cuánto está la acción del 2021. A ver si la pueden. ¿Cuánto está la acción hoy día? ¿Cuánto está el precio de la acción hoy día? Miren, a ver cuánto está. Es el que está en color verde. ¿Cuánto ha subido?
¿Lo han logrado identificar? ¿Han logrado identificar a cuánto está la acción el día de hoy? El precio de la acción. 142, Lisa. Muy bien, Andrés. 142. Este es el precio del día de hoy, donde está la manito, ¿no? Podemos ver cómo ha ido subiendo el precio. Ahí se ve mejor los años, creo, ¿no? Vamos a sacar una captura. Entonces, miren cómo cada año que ha pasado, Netflix ha ido subiendo su precio, el precio de las acciones. Era muy modesto, acá estable, ¿no? Y ha ido subiendo a partir del 2013, ¿no? El boom de Netflix. Miren cómo ha crecido prácticamente exponencialmente, ¿no? Un crecimiento exponencial. Increíble, ¿no? Y como dijo su compañero, no lo tengo registrado el nombre, permítame un segundito. Acá se ha actualizado. Estábamos viendo hasta el 2017. Entonces, miren, he ampliado hasta el 2021, Andrés. No estamos viendo el precio de hoy día, ¿no? Sino el del 2017. Estaba acotado el gráfico, si se dan cuenta. O sea, el último precio de este año, ¿no? Entonces lo he hecho hacia atrás y miren, hemos llegado al precio de la gestión 2000. Si no se puede, que ha desapareció el 21. Qué rareza. El 2020 nomás me está mostrando, ¿no? Ahí está, 2021. Pues miren a cuánto ha subido. Más todavía, $500 el precio de la acción de Netflix. Imagínense cuánto hubiéramos ganado si hubiéramos comprado. Esto es creación de valor. ¿Por qué estamos viendo esto? Por el tema de ayer, ¿no? Ayer avanzábamos lo que es la creación de valor, ¿no? Entonces, miren, Netflix realmente está creando valor, está incrementando la riqueza de sus inversionistas, está aumentando el valor de su firma, de la empresa. Pues miren cómo crea valor. Entonces ha pasado de acá a tener de $3 a valer $515 el día de hoy. Hoy es 25 de enero. Miren cuánto ha crecido exponencialmente. Ahora, imagínense que nosotros, a ver, hubiéramos hecho vaquita, ¿qué dicen 60 alumnos? 60 alumnos por $3. ¿Cuánto necesitábamos de inversión? 6 por, cada uno se hubiera comprado una acción, digamos, ¿no? 6 por 3, 18, $180 hubiéramos necesitado invertir. Si cada uno nos compramos una acción, ¿qué dicen? El 2003, ¿no? Acá. Ahora imagínense que hemos mantenido la acción por hasta el 2021, ¿no? Que nos hemos encariñado bastante, entonces nuestras acciones, 60 acciones, hubieran valido ¿cuánto? $515. ¿Cuánto hubiera sido eso en plata? ¿Alguien me lo puede hacer el cálculo, por favor? ¿Cuánto sería? 30.900, Lisa. Uy, ¿es en serio? 30.900 dólares. ¿Cuánto hubiera sido nuestra ganancia si hubiéramos vendido esas acciones a ese precio? 30.000, 900. 800, no, 780, ¿no? Tienen que tener calculadora a la mano, por favor, porque más adelante vamos a hacer muchos más cálculos, entonces tiene que estar a la mano, ¿sí? Si no voy a sobreentender de que ya están los ejercicios realizados. 30.720, dice. ¿20.000? No creo. 30.700. 30.000.
Eso 700. era. Eso hubiéramos ganado, ¿no? Era que le metamos, ¿qué dicen? Era que Era, invirtamos. Liz. ¿Por qué no me han dicho? O sea, ¿cuántos años tenían ustedes? Era, ¿no? A sus papás era que les dije, ¿no? O acá nomás, ya sin ir muy lejos, ¿no? Uy, qué pasó. Acá nomás, ¿no? Sin ir muy lejos. Y está medio lenta esta máquina. Licenciado, una pregunta. ¿Sí? Por ejemplo, como ese Netflix ya está casi a la moda, ¿no? Casi ya todos conocen. Pero aquellas personas que venden por mensual la cuenta, ¿ellos será que han comprado esas acciones o cómo realizan? Ah, no, no, es muy aparte, ¿no? El que te vende mensual la cuenta de este Netflix es una persona que está, o sea, vendiendo la suscripción, ¿no? De Netflix, ¿no? O sea, te cobran 23 bolivianos, 25 bolivianos, si no me falla la memoria, pero es solamente para que accedas a ver el contenido, ¿no? O sea, ese es el negocio de Netflix, ¿no? Ese es el negocio, ¿no? Entonces, es una plataforma de streaming donde puedes ver películas, puedes ver series y puedes ver esto online. Entonces, eso es lo que te venden cuando te venden a 20 bolivianos, 25 bolivianos ahí en el Facebook, en las redes sociales, ¿no? Este servicio. Pero aparte de esto, pues hay inversionistas, ¿no? Que ellos entran a la bolsa de valores y pueden comprar acciones de Netflix. O sea, si tú compras acciones de Netflix, eso lo vamos a ver a profundidad. Entonces vas a ser el dueño de Netflix o de una parte de Netflix, ¿no? Dependiendo a cuántas acciones tengas, ¿no? Entonces, si comprábamos acciones, o sea, ese es, ese es, ese es un instrumento financiero, ¿no? Si comprábamos acciones, o sea, 60 acciones de Netflix, entonces íbamos a tener una ganancia muy interesante, ¿no? Entonces íbamos a ser dueños también de una parte. Pero no compran las personas generalmente para ser dueños de la empresa, sino también para especular. Es decir, comprar barato y vender caro, ¿no? Entonces, y generar una ganancia mediante operaciones especulativas, ¿no? Eso se llama especulación, ¿no? Entonces, hay esa diferencia. Bien, entonces íbamos a ganar este dinero y en términos porcentuales iba a ser un dinero muy, pero muy importante, ¿no? Bien, eso más para mostrarles qué es la creación de valor, ¿no? Y como eso debe haber un montón de acciones, hay un montón de acciones más que tienen un crecimiento muy interesante, ¿no? O que también tienen un decrecimiento, ¿no? Porque en esta pandemia, por ejemplo, han bajado, ¿no? Muchas acciones han caído por ejemplo, las aerolíneas. Imagínense, ha habido cuarentena rígida y no se podía viajar, salir, entonces eh, muchas acciones han caído bastante, ¿no? Bien, pueden ir buscando, googleando, ¿no? Jugando ahí, pueden ir viendo, es bonito, es interesante, ¿no? Si tienen tiempito para verlo. Bien, ahora, ¿qué decisiones hay en las finanzas corporativas, ¿no? Justamente estas decisiones nos van a permitir crear valor, crear valor. ¿Por qué está tan lento? Crear, crear valor, ¿no? Eso me va a permitir crear valor. Basta, con estas decisiones yo puedo crear valor. Es, como vimos hace rato, el objetivo central de las finanzas, y atrás estaba, es maximizar la riqueza de los accionistas. Esa es una definición un poco más tradicional, sino en un sentido más amplio se habla de maximizar el valor de la firma, ¿no? Entonces, para que yo pueda maximizar el valor de la firma, puedo tomar ciertas decisiones.
¿Cuál es el objetivo? La creación de valor. ¿Qué decisiones puedo tomar? 3 decisiones. Decisiones de inversión, decisiones de financiamiento y decisiones, aquí vamos a poner, no de política de dividendos, sino de administración de activos. ¿Sí? Con esas 3 decisiones que es las que vamos a ver en el transcurso de esta materia, ¿no? Entonces, las decisiones de inversión básicamente se toman a partir del presupuesto de capital. Entonces, acá yo tengo que responder, cuando yo tengo que invertir en algo, voy a tener pues ciertas inquietudes, ¿no? Voy a preguntarme en qué invertir. Voy a preguntarme cuánto tengo que invertir, cuánto invertir. Voy a preguntarme si un proyecto es rentable. Entonces, voy a tener una serie de preguntas, las cuales voy a poder responder mediante esta herramienta o este proceso que se denomina el presupuesto de capital, ¿no? Que vamos a ver en el tema 6 a profundidad. Estas decisiones de inversión, es decir, dónde invertir, me va a permitir crear valor. Invertir en proyectos rentables que me hagan ganar mucho más dinero. Decisiones de financiamiento. También puedo crear valor con las decisiones de financiamiento, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere las decisiones de financiamiento? ¿Qué porcentaje de deuda? ¿Qué porcentaje de patrimonio voy a emplear? Pero no solo eso, sino qué tipo de instrumento financiero utilizar, ¿no? Entonces yo me puedo financiar mediante acciones. Esto significa financiarse por patrimonio. Puedo financiarme mediante emisión de bonos, bonos corporativos, esto es deuda. Aquí vamos a poner deuda, aquí vamos a poner patrimonio. Puedo financiarme mediante un crédito bancario, eso es deuda. Puedo financiarme mediante el mecanismo de la titularización. Eso también es deuda, ¿no? Puede haber otros instrumentos. Pero una vez que veo qué instrumentos yo puedo utilizar, pues también debo ver ahora qué porcentaje de deuda usar y qué porcentaje de patrimonio usar. Con estas decisiones, nosotros podemos maximizar el valor de la empresa. Hay unos modelitos, ¿no? De estructura de capital, de estructura óptima de capital, que básicamente nos pueden decir que yo me tengo que endeudar un 50% deuda y un 50% patrimonio. O me podría decir, dependiendo del tipo de empresa, que use más bien 60% de deuda, 40% de patrimonio, ¿no? Entonces, hay unos modelos que solo van a ver en Administración Financiera 2, pero mediante esas decisiones nosotros también podemos maximizar el valor de la empresa. Y decisiones de administración de activos, pues hacemos referencia a la administración del capital de trabajo. El capital de trabajo es básicamente el activo corriente menos el pasivo corriente. Ese es el capital de trabajo, ¿no? Entonces,
También hay herramientas que vamos a ver en el tema 3 para administrar estos componentes que nos van a permitir tomar decisiones óptimas y que consecuentemente van a permitir incrementar el valor de la empresa. Bien. Perdón. ¿Cuál es el campo de acción de las finanzas? ¿No? Como les decía el día de ayer, las finanzas pues es un rubro, es una ciencia que tiene bastantes frentes, bastantes especialidades, ¿no? Entonces, cuando hacemos finanzas podemos ir al rubro de las inversiones, ¿no? Y ahí podemos entrar a lo que son los activos financieros. Podemos hacer gestión de portafolios, es decir, justamente lo que hablábamos hace rato, que puede haber una canasta de acciones. O sea, yo puedo comprar como inversionista, puedo comprar acciones de Facebook, puedo comprar acciones de Netflix, puedo comprar acciones de Coca-Cola y el conjunto de estas acciones, de varias acciones, Tesla, es un portafolio. Entonces, la gestión de portafolios implica que yo tengo que hacer una gestión adecuada de este portafolio, de manera de siempre tener lo que busco, es decir, rendimientos positivos, rendimientos eh, superiores al mínimo que yo exijo, ¿no? Entonces, siempre voy a estar armando este portafolio para poder generar una rentabilidad que sea la que me exija mis inversionistas o las personas para las que estoy haciendo la gestión de portafolios, ¿no? Entonces, es un área muy interesante, ¿no? Aquí están metidas los inversionistas, ¿no? Corredores, brokers, están metidas en este rubro, ¿no? También podríamos ver ya, pero desde un punto de vista de mercados financieros, eh, las finanzas también ven lo asociado a venta, compra, creación de títulos de créditos, ¿no? Entonces acá pueden ustedes hacer estructuraciones o estructurar una emisión de bonos, por ejemplo, ¿no? Entonces tienen que aplicar la teoría financiera, tienen que armar un modelo financiero para de esa manera ir estructurando todo este proceso de emisión de bonos, ¿no? Podrían estructurar también un proceso de titularización, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, tienen que aplicar todo este conocimiento de finanzas para la estructuración misma de este proceso, ¿no? Entonces, a eso se refiere. ¿Cuál es el objetivo de esto? Es obtener recursos, ¿no? Recursos financieros, ¿no? Dinero, ¿no? Ese es el objetivo. En cuanto a la gestión de riesgos financieros, pues también se vería lo asociado a la gestión de riesgos específicamente. Podemos tener riesgos de mercado, riesgo operacional, riesgo de liquidez, ¿no? Entonces, se pueden aplicar distintas herramientas para poder gestionar estos riesgos, ¿no? Entonces, una herramienta para la gestión de riesgos son los derivados financieros, ¿no? Entonces, muchas veces las empresas pueden tener un riesgo de tipo de cambio, ¿no? Entonces, mediante la estructuración de un instrumento derivado, un forward, un instrumento futuro, pueden hacer un swap, ¿no? Que van a ver eso más adelante en Ingeniería Financiera 1 y en Ingeniería Financiera 2, pueden gestionar este riesgo. Es decir, el tipo de cambio muchas veces fluctúa, es decir, tiene bastante variabilidad
Entonces, lo que busca la gestión de riesgos mediante estos instrumentos derivados es ciertamente tener ciertos tipos de cambio futuros que sean más predecibles, ¿no? De manera de que nosotros podamos hacer una gestión financiera más adecuada, o sea, sin preocuparnos tanto de cómo estará el tipo de cambio. Entonces yo cobertura este riesgo, lo hago plano, digamos, el tipo de cambio, y puedo dedicarme a lo que realmente importa, que es la administración de mi empresa. Y por otra parte, como campo de acción de las finanzas, tenemos específicamente las finanzas corporativas, que es lo que vamos a ver durante el transcurso de la materia. Presupuesto de capital, tenemos el área del presupuesto de capital, está relacionado con lo que son la evaluación de inversiones en proyectos, la evaluación financiera de proyectos, financiamiento, relacionado a la estructura de capital, lo que hablamos hace un momento, cuánto de deuda, cuánto de patrimonio debería prestarme para que maximice el valor de las empresas, y la administración de activos, que específicamente vamos a ver en el tema 3, la administración del capital de trabajo. Bien, vamos a guardar antes de que se pierda. Cuando hablamos de finanzas, podemos hablar también de las finanzas públicas y de las finanzas corporativas. Las finanzas públicas no lo vamos a ver en esta materia. Hay materias específicamente en economía que hablan de esto, ¿no? Entonces, acá se hace referencia a la administración de los recursos del Estado, ¿no? Todo el dinero del Estado, es decir, recursos públicos, ¿no? ¿Qué se busca mediante las finanzas públicas? El objetivo es maximizar el bienestar común, ¿no? Es decir, maximizar el beneficio de la sociedad, es decir, su bienestar de la sociedad, de todas las personas de un estado, ¿no? Entonces, ese es, o de un grupo de personas, de un grupo focal de personas pertenecientes a un estado, ¿no? Entonces, es de carácter mucho más social, ¿no? En cambio, ya hablando de finanzas corporativas, pues como vimos la definición, ya nos abocamos a la administración del dinero y equivalentes. El objetivo, como lo vimos el día de ayer, es maximizar el valor de la empresa. Un objetivo mucho más privado, ¿no? No tan social, sino más financiero, más dinero de ganancia, ¿no? Maximizar el valor de la empresa, ¿no? Siempre hablando en términos monetarios, ¿no? Entonces, esas son las diferencias cuando se habla tanto de finanzas públicas como de finanzas corporativas. Bien, ahora, ¿cuál es la función del gerente financiero en la organización, ¿no? El gerente financiero es el que va a buscar como objetivo justamente maximizar como su principal función, entre otras, ¿no? Maximizar el valor
de la firma, de la empresa, ¿no? Para eso, el gerente financiero pues va a tomar ciertas decisiones que van a permitir llegar a este objetivo. Entonces, si acá, esta es una estructura, un organigrama extraído de un libro, del libro de Ross, del que les pasé, de Stephen Ross. Entonces, se puede ver que esta es una estructura más de una empresa de Estados Unidos, ¿no? Pero en cuanto a funciones, pueden ser parecidas con nuestras funciones, con nuestras empresas locales. Entonces, por ejemplo, se tiene un consejo directivo, dice acá. Entonces, en Bolivia podría ser el directorio de las empresas en una SA, ¿no? En una empresa SA. Debajo del directorio está el presidente, dice acá, es decir, el gerente general. Y debajo de él, como su personal de confianza, sus especialistas, tenemos al vicepresidente de operaciones. Este se denominaría acá el gerente de operaciones. Y tenemos al vicepresidente ejecutivo en finanzas o director financiero. Acá en Bolivia generalmente se utiliza el nombre de gerente financiero. Y acá tendríamos el gerente de marketing. Entonces, todas las funciones, si ven acá, el gerente financiero o vicepresidente ejecutivo en finanzas, director financiero, pues tiene también sus subjefaturas, jefaturas de departamento. En este caso le llaman vicepresidente, tesorero y vicepresidente contralor, ¿no? Suena más bonito, ¿no? Pues miren acá las funciones: presupuesto de capital, lo que hablábamos, inversiones, manejo de efectivo, administración de los recursos de la empresa, banca comercial y relaciones. Tiene que ir con los bancos, negociar diferimientos, reprogramaciones, obtención de créditos, manejo de crédito, ¿no? Administrar los créditos que tiene la empresa, asegurarse su pago oportuno, pago de dividendos, ver hasta cuánto podemos pagar de dividendos, si podemos pagar dividendos, cuánto pagamos, 60%, 70%, la política de dividendos, análisis financiero y planeación. Tiene que ver la empresa, su salud financiera de la empresa, relaciones con inversionistas, posibles inversionistas potenciales, tiene que coordinar con riesgos, puede hacer algún análisis de fusiones y adquisiciones si es que hubiere, manejo de las pensiones con las AFPs y análisis de planeación de impuestos, ¿no? Entonces, eso haría un tesorero, ¿no? Que forma parte del gerente financiero. Entonces, aquí hay decisiones, miren acá, esto es decisiones de inversión, ¿no? Y la banca, manejo de crédito, pago de dividendos son decisiones de financiamiento. Y luego hay ciertos aspectos ya operativos. Pues por el lado del contralor, así le denominan, acá sería el contador o el encargado de contabilidad, jefe de contabilidad o algún otro nombre también que alguna empresa pueda adoptar, pero se tiene la contabilidad de costos, manejo de costos, libros mayores, informes de gobierno, control interno, preparación de presupuestos, estados financieros, pronósticos. Pues por eso en la materia gerencia financiera se llama. Entonces ya tienen que tener un conocimiento de contabilidad, ¿no? Por eso es que en la carrera también se lleva varias materias de contabilidad, ¿no? Para que ustedes cuando algún momento ustedes sean gerentes financieros, tienen que gerentar financieramente una empresa, pues tienen que tener, miren, a cargo estos departamentos y tienen que tener conocimiento de esto, un dominio, tienen que ser especialistas, ¿no? Y además van a conocer otro tipo de herramientas, otro tipo de análisis van a realizar que vienen por este otro lado, ¿sí? Ahora, no están de más decir, cada uno interactúa con las otras gerencias. Cada uno interactúa con las otras gerencias, ¿no? Entonces, el momento en que el de operaciones quiera dinero, pues tiene que venir a finanzas, ¿no? Finanzas le dirá, sí, ok, me parece bien, te doy dinero.
O marketing, ¿no? El momento en que diga, yo necesito para una campaña publicitaria en la tele, en canal Unitel. Entonces aquí evaluamos, vemos los resultados, vemos los costos, evaluamos si es conveniente y desembolsamos también dinero. Entonces es una persona que trabaja de manera transversal, ¿no? Entonces hay que tener, para que no nos la charlen, entonces tenemos que también tener cierto conocimiento, aunque básico, tal vez de operaciones, marketing, ¿no? De manera de que no nos, o sea, cuando nos presenten un informe, un reporte, pues de no nos salgamos engañados, ¿no? No nos la charlen. Está loca esta máquina. Bien, ¿cuál debe ser el objetivo del gerente financiero en la compañía? Como ayer vimos, tiene que ser, su objetivo es maximizar el valor de la empresa. Ese es su objetivo, maximizar el valor. No hablamos de maximizar ingresos, no hablamos de maximizar utilidades, maximizar el valor de la empresa. Ese es su objetivo. ¿Cuáles son las funciones que tiene el gerente financiero? Ya lo vimos en la gráfica anterior, entonces de manera rápida, la planeación financiera. Tiene que hacer, está bajo su responsabilidad la realización de presupuestos, ¿no? Los financieros pro forma, proyecciones, ¿no? Entonces tienen que saber, pues, cómo proyectar variables. Entonces tiene que usar, pues, modelos estadísticos, modelos econométricos, modelos de series de tiempo. Ya verá, pues, si quiere proyectar las ventas, usará un modelo, una regresión lineal simple, una regresión lineal múltiple, un modelo ARIMA, un modelo ARMA, un modelo SARIMA, usará vectores autorregresivos, qué sé yo. Entonces, él tiene que conocer pues, econometría, el gerente financiero, ¿no? Entonces, para hacer esas proyecciones. Y para proyectar también tiene que saber contabilidad, porque para proyectar las cuentas de balance de estos resultados, pues se tiene que tener un conocimiento completo. Control financiero, entonces tiene que ver, pues, tiene que hacer un análisis de los estados financieros de la empresa. Tiene que ver la liquidez, tiene que ver el endeudamiento, tiene que ver cómo se comporta la rentabilidad, tiene que ver cómo está el flujo de caja previsto, futuro, y tiene que anticiparse al futuro, ¿no? Entonces es muy importante conocer todas estas herramientas, ¿no? Es el responsable de suministrar los estados financieros de manera oportuna. Entonces, tiene que suministrar esta información financiera de manera oportuna. Entonces, el gerente general puede decirle, estimado gerente financiero, usted, el gerente financiero y el gerente general, ¿no? Entonces, pueden tener alguna reunión, el GG y el gerente financiero le dice, necesito que veas si tenemos dinero para invertir 1 millón de bolivianos en este negocio. Y quiero que me veas si es rentable. Entonces, para esto el gerente financiero tiene que tener información oportuna, le tiene que decir, sí, tenemos dinero, tenemos 5 millones en caja y me va a ingresar el siguiente mes otro millón y con eso vamos a tener 6. Pero para ver la rentabilidad, pues dame hasta mañana porque tengo que hacer un presupuesto de capital, ¿no? Entonces, tiene que tener esa información a la mano. Tesorería tiene que ver los pagos y los cobros de la empresa. Gestión de cuentas por cobrar, ¿no? El crédito, los créditos que damos, las cuentas por cobrar. Presupuesto de capital, tiene que tomar decisiones de inversión. Desde el punto de vista financiero, entonces tiene cierta información, le proporciona información técnica y el financiero lo que hace es pues hacer la evaluación financiera de estos proyectos.
¿no? Entonces, para eso se necesita igual proyecciones, estimación, proyección de flujos de caja, proyección de estados de resultados, se necesita estimar tasas de descuentos, de su descuento, valorar el proyecto en sí, ¿no? Gestión de financiamiento, entonces tiene que ir al banco, ¿no? Gestionar financiamiento, es decir, conseguir financiamiento, eso significa. Pero no solamente conseguir, sino también hacer la gestión de los créditos actuales. Puede reestructurar, por ejemplo, financiamiento, ¿no? Entonces puede ser que, por ejemplo, les pongo un ejemplo, la empresa tenga una deuda a una tasa de interés del 10%, un crédito en el banco fácil. Entonces, resulta que hay que, o sea, hemos ido a la bolsa de valores y resulta que me puedo financiar al 6%, mucho más barato en tasas de interés. Entonces, voy a la bolsa de valores, hago ese trámite para emitir bonos y reestructuro la deuda. Eso significa, ¿no? Le hago una deuda cara, una deuda más barata, ¿no? Entonces, va a estar relacionados también con la bolsa boliviana de valores, ¿no? Todo lo que es la gestión del crédito, la BBB, ¿no? Bien, ¿qué elementos, aptitudes o competencias debe ir teniendo un gerente financiero, ¿no? Debe ir desarrollando un gerente financiero, ¿no? Eh, lo primero es que tiene que tener presente el gerente financiero que toda decisión puede tener una opción financiera, ¿no? Entonces, toda decisión puede tener, voy a borrar acá, uy, está lenta esta máquina, no sé qué le pasa. Toda decisión tiene una opción. Tiene que tener presente ese principio, ¿no? En su actuar, tiene que tener presente eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo invierto quizás, a ver, vamos a poner un ejemplo más, vamos a poner duplicar y acá, antes de irnos al break. Entonces, por ejemplo, yo como financiero, nosotros como financiero, podemos realizar una inversión en, en unos parqueos de autos. Entonces vienen los autos en mi edificio. Entonces, y se van parqueando, ¿no? En los vehículos. Vamos a limpiar, está con ruido. Danitza, por favor, su micrófono. Ya. Entonces, tenemos un parque, ¿no? De autos, ¿no? De vehículos. Entonces, he realizado esa inversión. Su micrófono, Danitza, por favor. Danitza Guarachi, su micrófono. La estoy muteando, pero no me permite.
Ya está muteado, creo. No, no está muteado. No me está permitiendo mutearle. Ya, creo que ya no hay ruido. ¿Aló, aló? ¿Se me escucha? Sí, Lice. Bien, Se perfecto. escucha, Lice. Gracias. Bien, entonces, como les decía, podemos tener un parqueo de autos, ¿no? Entonces, ¿qué significa tener una opción financiera, no? Entonces, nosotros hemos realizado una inversión. Una inversión hemos realizado, ¿no? Entonces, hemos invertido en este parqueo de autos y cada día viene un auto y estación, ¿no? Entonces, yo puedo tener, en esta decisión de inversión, podría tener una opción. ¿Qué quiere decir una opción? Es decir, yo de repente, si va mal el negocio de los autos, quizás, o sea, no hay demanda de autos, de vehículos, porque quizás ha habido restricciones vehiculares por la pandemia, qué sé yo. Entonces, yo en vez de que sea un parqueo, podría solamente ponerle muros y volverlo este edificio oficinas. Oficinas. Entonces, simplemente le pondría muros y ya podría tener oficinas en este edificio. O sea, me serviría el edificio, la estructura del edificio, le pongo pared, le pongo puertas. Obviamente eso es una inversión adicional que tengo que evaluar, pero tengo esa opción de que este edificio de parqueo se pueda convertir en oficinas. Podría tener esa opción, ¿no? Entonces el edificio del parqueo generalmente es solamente el piso, ¿no? El piso. Ay, qué lento está esto. El piso, ¿no? Entonces ahí vienen los autitos y se van estacionando, ¿no? Entonces yo podría ponerle muros y unas puertas y se vuelven oficinas de repente. Entonces eso quiere decir que yo tengo la opción de convertir mi negocio en en un edificio de oficinas, ¿no? Entonces, hay esa opción. O si me va mal, tengo esa opción. Entonces, yo tengo que pensar así en opciones. Inclusive, resulta que mi edificio tiene solamente 3 pisos. Y yo lo hice con unos cimientos, mejor dicho, para 10 pisos. Entonces, yo podría, para 5 pisos. Entonces, yo podría tener la opción, si me va bien en las oficinas, yo podría tener la opción de aumentar 2 pisos más en mi edificio. Entonces, esto es básicamente una opción de expansión. Pues puedo tener esa opción. Si me va bien, entonces le meto más plata y invierto y amplío mi edificio. Esas son opciones. Entonces, toda decisión que tomemos tiene implícita, puede tener implícita ciertas opciones. Entonces, hay que estar ojo al charque, como dice el término, viendo qué opciones implícitas podemos tener. Bien, ya es hora de nuestro break. Nos tomaremos 15 minutitos. Si no hay alguna duda, consulta, vámonos al break entonces. No hay ninguna duda, consulta, ¿no? No, Lice. Perfecto. Entonces, vámonos al break, 15 minutitos y retornamos 7 en punto. Nos vemos en un ratito.